Mobzar Eloev nació el 11 de febrero de 1994 en Shunsha, Ingushetia, Rusia. Mobzar tiene 4 hermanos y una hermana. El padre de Mobzar trabajó durante mucho tiempo como jefe de investigación criminal en el departamento policial del distrito de Shunshanki. En la escuela el chico era bastante débil y estaba detrás de sus compañeros en estatura y en edad, porque sus padres le enviaron a la escuela a los 5 años. Sin embargo, no se defendía. Todos sentían que su hermano mayor, Selem, defendería al más pequeño, y sus condiciones técnicas de boxeo le ayudaron en las peleas. Mobzar vivía en una familia que promovía un estilo de vida deportivo. Según Eloev, el entrenamiento físico comenzó a una edad temprana. El padre de Mobzar incluso organizaba competiciones entre sus hermanos para animar al más fuerte de ellos. Mobzar probó el boxeo, pero lo abandonó rápidamente. Se sintió atraído por la lucha grecorromana que empezó a practicar cuando estudiaba en la tercera escuela de Shunsha. El muchacho demostró su valía y alcanzó el rango CMC. Todo cambió cuando se abrió una sección de MMA en la ciudad. El luchador admitió que él y su amigo no sabían nada de las artes marciales, pero la curiosidad se apoderó de él. Eloev tuvo problemas en la nueva forma de las MMA. En la lucha libre superaba a todos sus oponentes, pero en el combate de pie, por el contrario, no tenía ninguna oportunidad. Pero las MMA atrajeron a Mobzar para la gran variedad de entrenamientos y al menos restricciones que había de la lucha libre. El duro trabajo permitió a Mobzar mejorar su técnica de golpeo para seguir el ritmo de sus oponentes. Pocos meses después, el luchador ganó varios torneos regionales. Cabe señalar que Mobzar compaginaba sus entrenamientos en el club de lucha Shishin con sus estudios en la Facultad Física de Matemáticas Inshu. ¿Había otras actividades antes de las artes marciales mixtas? Solo practicaba boxeo, pero no era nada serio. Era un crío y me mimaban más de lo que entrenaba. Siempre me echaban del gimnasio. En general, tengo muchos hermanos, todos de la misma edad y de la misma complexión. Y desde muy pequeños siempre estábamos entrenando. Mi padre nos obligaba a hacerlo. Incluso nos organizaba algunas competiciones. ¿Quién corría más rápido? ¿Quién hacía más flexiones o dominadas? Por eso practicábamos deporte desde la infancia. Estábamos preparados físicamente. Incluso sin empezar a entrenar en diferentes secciones, ya éramos mucho más duros que los chicos que llevaban mucho tiempo entrenando allí. En principio, todos los hombres de nuestra familia son duros y nadie tiene ningún talento evidente. Todo se debe únicamente al trabajo duro. Creo que es la mayor ventaja. El campeón olímpico de lucha Musa Yevloyev también es pariente suyo. Sí, él y mi padre son primos, pero en nuestro país se les considera parientes cercanos. En Ingushea, incluso los primos terceros vienen del mismo patio. Yo también empecé la lucha grecorromana. Mi primer entrenador fue Gennady Murkarkochori Kalibov, sobrino de nuestro actual jefe de la república. Entrené con él durante 5 años. Cuando estoy en casa sigo entrenando con él. A veces en la lucha también practicaba el boxeo, pero entonces no me lo tomaba en serio. Mi padre solo me mandaba con mi hermano mayor. Creo que era más bien un estorbo para él en los entrenamientos. Luego me echaron del boxeo, me echaron sin más. Me dedicaba a hacer nodillos todo el tiempo. Me echaron 30 veces y yo hacía 2 kilómetros para volver a casa. Mandaron a mi hermano conmigo. Él se cansó, así que le pidió a mi padre que no me enviara a boxear, y resultó que de los 9 a 10 hasta los 14 no hice ningún deporte. En general, mi padre es un maestro del deporte en el boxeo. Siempre estaba organizando algunas competiciones en casa. Nos reunía a mí y a mis hermanos. Determinaba el premio y competíamos. Luego abrieron una sección de lucha grecorromana allí y fui. ¿Quién era el más fuerte de tu clase? Yo era sin duda el más fuerte, se podría decir que era el más débil de la clase, pero fui pronto a la escuela. En la primera clase tenía 5 años, el siguiente era 1 año y medio mayor que yo, incluso para mi edad era pequeño. En cuarto pesaba 24 kilos, después de la uni solo engordé. Estudiar me resultaba fácil, aunque era perezoso. Después del quinto y sexto no me esforcé, y cuando me escapé de clase por primera vez no me pudieron parar. Nadie se ponía en contacto conmigo por las peleas, porque mi hermano mayor y yo estábamos en la misma clase y teníamos una mini pandilla. Yo me relacionaba con uno y me peleaba con dos. Él era el boxeador y yo era el luchador, pero si había peleas entre niños, él los tiraba y yo acababa con ellos con las piernas. Dejé la escuela a los 15 años, me matriculé, estudié durante 5 años y me licencié a los 20. Me licencié en informática de la Universidad Estatal Ingushetia en Narsa y luego estudié Derecho en ausencia. ¿Qué recuerda de su formación en informática? Sinceramente no mucho. En primer lugar no quería trabajar en mi especialidad. En segundo lugar nos colocaron ahí porque en 2009 cuando entramos se había vuelto prestigioso estudiar todo eso, pero desde 2009 han cambiado muchas cosas y yo quería ir como constructor en algún tipo de estructuras. Acabé yendo ahí. Trabajé en el Ministerio del Interior durante 3 a 4 años. ¿Cómo trabajo? Al principio trabajaba, luego empecé a hacerlo bien en la MMA. Empezaron a darme un descanso, iba solo cuando estaba en casa, así que intenté no estar en casa, sino en los campos de entrenamiento. ¿A qué te dedicabas? Trabajé como guardia de seguridad en la comisaría de nuestra ciudad, en el puesto de control, uniforme, chaleco antibalas, fusil automático. No solía ir a disparar porque no estaba muy a menudo en casa, pero disparaba tanto Marakovs como Kalashnikovs. Tu padre era el jefe de investigación criminal. Sí, se retiró en 2008 o 2009, desde el último intento de asesinato. Esta era la siguiente pregunta. Aquellos años fueron difíciles para Ingushetia. Había muchos extremistas y militares y era muy frecuente los atentados contra la vida de personas que ocupaban algún cargo. Hubo probablemente 10 atentados en contra de la vida de mi padre. Volaron nuestra casa, bombardearon su coche. ¿Recuerdas algo de eso?
Desde entonces siento agresividad hacia las personas que matan a los agentes porque son agentes. Hay una especie de moda, y probablemente en todo el mundo, de que los policías tienen prejuicios contra ellos, pero en Rusia, cuando una persona normal ve a un agente de policía, piensa, mientras no llega al fondo del asunto, y por culpa de determinadas personas de los organismos, la sombra cae sobre todos. A pesar de que yo tenía 10, 12 años, recuerdo que cuando iba mi padre a trabajar o llegaba, mirábamos debajo del coche para ver si había algún artefacto explosivo. Si había un coche desconocido aparcado en la calle, nos acercábamos y preguntábamos qué hacía esta persona aquí, a quién venía a ver, a quién era. Hacíamos preguntas capciosas. A mi padre le dispararon con un lanzagranadas, había un Uzi blindado, le atravesaron de parte en parte, menos mal que no explotó, solo quemó a todos los que estaban adentro. Si hubiera explotado habría sido diferente, hubo disparos, mi padre fue herido, hubo un momento en el que él y mi tío le dispararon juntos. Mi tío sigue trabajando, solo fue alcanzado, y el tipo que era el conductor tenía las piernas destrozadas. ¿Cuándo fue la última vez que te peleaste en la calle? En 2013, en penúltimo año de la uni, me metí en una pelea porque mi amigo fue atacado por una turba y tuve que ayudarle. Recuerdo que era invierno, nevaba y siempre es incómodo pelearse con ropa de invierno. Tengo un abrigo y 2 pantalones, no tengo mucha movilidad y no llevo todo esto. Y ellos sabían lo que hacían, llevaban ropa deportiva, pero salieron bien parados. Supongo que tuviste que quitarme el abrigo. Ellos mismos se lo quitaron y me rompieron el abrigo, era nuevo, lo acababa de comprar, caro en esa época. ¿Cuánto costaba? 7500 en ese momento, yo solo estaba luchando, yo no sabía cómo golpear mucho, era corriente, en realidad no se puede hacer lucha libre cuando te atacan 4 personas, aparté a uno, golpeé al segundo, el tercero me golpeó en la nuca, me pasé a él. En resumen, estas películas en las que Jackie Chan se pelea contra la multitud no corresponden con la realidad, ni siquiera estaba claro quién ganó, quién perdió, nos separaron rápidamente. Me parece que en las ciudades pequeñas del Cáucaso es difícil enzarzarse en una pelea de tal manera que nadie se involucre después. Por el contrario, en Ingushetia, por ejemplo, si no golpeas a alguien enseguida, es más difícil después. Los familiares ya intervenían e intentaron arreglar las cosas pacíficamente, y ahora nunca he oído que nadie se pelea a puñetazos, sin armas blancas ni de fuego. En su vecina y hermanada Chechenia, la obra de Timur Mutsuraev sigue siendo popular. Khabib lo citaba, Khamzat Chimaev salía con su canción. ¿Te gusta su música? No escucho música, para nada, dejé de escucharla hace mucho tiempo, intento distanciarme de ella todo lo posible, creo que la música debilita a la persona y la pone melancólica, no sé, no me gusta dejarme llevar por los sentimientos bajo la influencia de la música, hace que los pensamientos de una persona sean más débiles. El OE perdió 5 veces contra el mismo luchador, este último fue entonces a luchar por su fe en Siria y fue asesinado. Usted luchó 5 veces en la final del campeonato de lucha grecorromana de Ingushetia y perdió 5 veces contra el mismo luchador. ¿Quién era? Por desgracia, este tipo no está vivo ahora. Su nombre era Adam Mashover, un atleta muy bueno y muy fuerte. Obtuvo resultados en la lucha grecorromana y en la lucha libre, pero por desgracia no pudo continuar. ¿Qué fue de él? No me gustaría hablar de ello. Según una investigación del Kolovnikov Pava, Andrei Pamisov fue reclutado por terroristas en su segundo año de estudios en el Colegio Olímpico de Reserva Noruega y viajó a Siria para luchar por la fe, donde posteriormente fue asesinado. Cuando la promoción M1 llegó a Ingushetia, todos los jóvenes luchadores locales estaban encantados, tenían posibilidades reales de rendir a un alto nivel. Yeloev decidió aprovechar su oportunidad cuando el presidente de la liga, Vladimir Fikhelhanki, anunció que M1 planea celebrar un torneo en China, así que había una plaza vacante en la tarjeta. Mobzar ganó la competición clasificatoria, pero se le impusieron ciertas condiciones. Yeloev competía normalmente con 66 kilos, pero tuvo que bajar a 61. Mobzar aceptó, consciente de que tal vez no volvería a tener una oportunidad así. Tras hacerse rápidamente con un pasaporte, Mobzar se preparó para volar a China. Antes de irme, mi padre me dijo, ¿por qué quieres luchar? Estarías mejor practicando tu deporte olímpico. Le contesté que lucharía y lucharía hasta perder. Todavía no he perdido. Sabía con certeza que si hubiera sido yo, otra persona no habría podido soportarlo. El OEB se enfrentó a gravísimos problemas de pérdida de peso que estuvieron a punto de tener consecuencias catastróficas para su organismo. Cuando ya había dejado el agua, mi peso no hizo más que subir, pesaba como 5 kilos cuando iba al gimnasio por la noche para quitármelos. Corrí al menos 30 kilómetros en la cinta sin descanso y solo perdí 1.5 kilos, sentí que debería haber perdido unos 4 kilos y cuando me vi en la báscula que todavía me sobraban 3.5 me mató moralmente. Después me puse la ropa y me fui a seguir con la carrera de peso en la sauna. Estuve sentado ahí durante 8 horas y no sentí ni frío ni calor, no sudé nada, no sé, estaba teniendo una especie de crisis nerviosa, el peso no se iba en el absoluto, después de 8 horas todavía me quedaban 1.7 y era medianoche, tenía que subirme a la báscula a las 9 de la mañana. Pasé toda la noche en un baño caliente, por la mañana todavía me quedaban 100 gramos y se fueron por el camino. Esta es la historia de mi última carrera de peso con 61 kilos. Sabía con certeza que si hubiera sido yo, otra persona no podría haberlo soportado. Y entonces me prometí a mí mismo que no volvería a correr ese peso en mi vida, aunque me ofrecieran $1 millón por una sola carrera en ese peso.
A pesar de un corte de peso infernal, Yeloev llegó a la pelea con excelentes condiciones. Yeloev debuta en noviembre de 2014 contra Jay Hanji. En la pelea estaría presente el mismísimo Fedor Emelianenko. El primer round sería bastante normal, pero Yeloev sería aturdido con un rodillazo. El segundo comenzando, Yeloev sería lastimado y atrapado con una profunda guillotina, pero resistiría logrando someter a Gen con un mataleón. Volvería a Rusia para su segunda pelea contra Liu Shengyong en junio de 2015. Yeloev usaría su lucha para controlar la mayor parte de la pelea y ganar por decisión unánime. Ох, как... И вот так вот. И то действительно я очень вот. Собственно говоря, что и требовалось ожидать. Regresa en diciembre contra Adesin Archikin ganando por sumisión. Retorna en mayo de 2016 contra Duhan Amkimov, sometiéndolo en el segundo asalto. Vuelve el mismo mes contra Alexander Kruvepin, noqueándolo en el primer asalto. Well, he's having a work off the arm, but like we said many times, there we go. There we go. You have. Regresa en diciembre contra Lee Morrison. El primer asalto sería bastante normal, hasta que Yeloev casi sería sometido por una profunda guillotina de pie. Goes for a guillotine. It's quite high. It's good. Oh, he jumps on the rope. He used the rope, but Morrison. Again, it's like, is it allowed? Because you're not allowed to hang on. Obviously, you can step on it here at one, but now. Después dominaría los dos asaltos y ganaría por decisión unánime. Dominant round for Movsar Evloev. Después obtendría la oportunidad por el título de peso gallo de M1 contra Alexander Nesorov en abril de 2017. El primer round Yeloev lastimaría gravemente a Alexei y en el segundo lo noquearía con una head kick, convirtiéndose en campeón del M1. Regresa en julio contra Pavel Vitruk, defendiendo su cinturón por decisión unánime. Vuelve en febrero de 2018 contra Sergei Morozov, sometiéndolo en el tercer asalto. Tuviste tu primer combate en China, fallaste un golpe, estabas en el suelo y a los 2 minutos y 20 segundos ganaste por estrangulamiento. ¿Cómo sucedió? Primero déjame explicarte lo fuerte que fue el puñetazo que fallé. Después del combate me levantaron la mano, saludé al jefe de la república. Vino en aquel momento Bunux Verokic. Fedor estaba ahí, hablé con él y entonces estaba viendo fragmentos del combate en la pantalla de la sala. Me vi cayendo a la lona y pensé, ¿esto acaba de pasar? Quiero decir, no recordaba ese momento en el absoluto.
Me puse de pie en automático, él lanzó una guillotina y supongo que fue entonces cuando me recuperé. Volvió a mí, él estaba cansado y la ahogué. Creo que jugó a mi favor el hecho de que me quedara aturdido por el golpe y ni siquiera se me ocurrió renunciar a su agarre. Hay momentos en los que te quedas dormido y hay momentos en los que te desconectas un segundo y si no te ha dado tiempo a golpear, puedes intentar zafarse del agarre debilitado. Lo principal es no rendirse precipitadamente. A menudo caigo en ese truco, tengo el cuello largo y los pases de piernas que hago contribuyen a ello, pero cuando te atrapan en el gimnasio con esa técnica desarrollas resistencia a ella. Me tienen que asfixiar más tiempo para que me duerma. Ahora cuando veo esta pelea pienso, ¿cómo pude quedar tan mal? Estaba fallando después de cada golpe que fallaba mis piernas no aguantaban, tenía fuerza, tenía resistencia, tal vez por eso salía adelante. Después Eloev daría su opinión sobre el antiguo líder de la Unión Soviética. ¿Qué actitud puede haber hasta un hombre que simplemente destruía a la gente, la desalojaba de sus hogares, morían en la carretera de frío y de hambre, cuando cerca del 50% de la gente moría en los trenes, la desalojaban de sus hogares? ¿Cómo se le puede tratar? Pertenece al infierno, es lo único que espero, le maldeciré cada día que viva. Con 10 peleas sería contratado por la UFC, debutando en abril de 2019 contra Soo Won Choi. Eloev usaría su lucha para dominar a Choi durante toda la pelea y ganar por decisión unánime. So many different stimuli to think about when you've got someone that will both miss with an elbow shot. But of course, this pace that Evloev can keep on him, as well as Evloev made that he could potentially have the angles and the levels. Regresa en octubre contra Enrique Barzola en una dura pelea ganando por decisión unánime. Después en una entrevista habló de su conflicto contra Peter Yan. De alguna manera de repente tuviste un conflicto con Peter Yan en septiembre de 2019. Entendí bien. Todo sucedió porque Peter vio una versión incompleta de tu entrevista. Pensó que habías dicho que lo vencerías. E inmediatamente en respuesta publicó un video de ustedes haciendo sparring y escribió: vengan al final como hombres, o de lo contrario se están deshaciendo de sus máscaras donde se sientan cómodos. Para empezar, sube a mi categoría de peso si quieres algo. Y siguió: Sí, en caliente suele suceder. ¿Tienes un manager, Sayat Abdrakhmanov? ¿Te reconcilió? No, al menos no me dio ningún consejo. Peter y yo hablamos por teléfono y volé directamente a Tailandia desde Ingushetia. Cuando vi que me hacía luz de gas, decidí que sería mejor hablar con él en persona y resolver el asunto, porque ya habíamos hecho todo lo que podíamos hacer por internet. Cuando hablamos cara a cara, nos dimos cuenta de que ambos estábamos equivocados. A ver si me aclaro, ¿volaron de Ingushetia a Phuket por el conflicto de internet? Sí, recuerdo que durante 2 días, mientras estaba de viaje, no pude encontrar un lugar donde estar, ni siquiera dormí durante 2 días. Estaba muy enfadado porque se me acusaba de algo de lo que no me creía culpable. ¿Que desafiaste a Yan a una pelea? Supuestamente reté a Yan y esos videos que circulan por internet, el hecho de que los borrara no beneficia mucho a la persona contra la que iban. Ya estaban guardados y difundidos de todos modos, pero me di cuenta de que tampoco era culpa de Peter, dijo que tenía prisa. Sí. ¿No había nada violento en el vídeo de tu sparring? No había nada, eso lo que se hace es un sparring conmigo y es respetuoso. Al menos deberías preguntar, ¿debería publicar esto o no? Cerremos esta historia. ¿Qué pasó cuando volaste a Phuket? Llamé a Peter y le dije que iba a ir, me dijo vamos, vuela y hablaremos. También tenía cierta agresividad hacia mí, pensó que yo era culpable, pero probablemente en el proceso mientras volaba las pasiones se calmaron un poco y cuando vio la versión completa de la entrevista su agresividad disminuyó. ¿Pensaste que te meterías en una pelea? Volé ahí para pelear en principio, nunca pegaré a nadie en mi vida, aunque no sea culpa mía, aún así intentaré de que otra persona entienda de que es culpable y a qué atenerse.
Pero en nuestro caso todo el mundo lo entendió todo antes de conocerse y Peter borró el video y nos pedimos disculpas mutuamente ya que no tenía sentido seguir peleando con él. Estoy pensando de que esta entrevista también se puede troquear, así que esperemos que ahora Peter vea la experiencia. En todo caso, piense lo que podría haber pasado si uno de nosotros hubiera sido inadecuado o si hubiéramos decidido empezar con los cuchillos de inmediato. En Rusia siempre es difícil entablar un trash talk porque una de las partes puede fallar fácilmente y esperar en algún sitio a que la otra persona aclare las cosas. Después el Loeb enfrentaría a Jamal Hermes, pero sería atropellado. Mobzar fue atropellado por un coche mientras conducía su motocicleta en Putke, donde realizaba un campo de entrenamiento. Su manager daría una entrevista sobre el accidente. ¿Cómo de grave fue el accidente? Iba en su ciclomoto con un amigo, no tuvo ninguna culpa. Un coche se desvió hacia él por el carril contrario y los arrolló. Estuvieron en la acera unos minutos. ¿Así que sigue en el hospital? No está en el hospital, pero va todos los días para que lo revisen. Se aloja en un hotel. Vimos algunas abrasiones feas. ¿Las abrasiones son las únicas heridas? Y son las únicas heridas, no había fracturas ni nada por el estilo. ¿Estaba Mobzar consciente después del accidente? Sí, estaba consciente, vino la ambulancia y se lo llevó. También vino la policía y redactó un informe. El autor del accidente admitió plenamente su responsabilidad, pagó el tratamiento y la reparación del motociclo. Entonces, ¿dirías que Mobzar se libró fácilmente? Teniendo en cuenta cómo podrían haber salido las cosas. Bueno, ¿cómo decirlo? El combate se canceló de todas formas y todo el trabajo ya estaba detrás de él. Habría soportado todas las cargas, había un trabajo duro, solo quedaba el pesaje y el viaje a América y fue entonces cuando ocurrió todo. ¿Cuándo ocurrió exactamente el incidente? El domingo pasado, hace 5 días, todo el mundo no se enteró enseguida, pero Mobzar quiso luchar hasta el último momento. Ya tenía billetes para Estados Unidos para este domingo. Estuvimos viendo cómo iba la cicatrización, pero era lenta. Lo consultaremos con los médicos de la UFC y estaba claro que la piel no sanaría a tiempo, que no se recuperaría. ¿Las primeras palabras de Mobzar tras el accidente? Me pidió que fuera al hospital, pero yo estaba en Bangkok, así que solo hablamos por teléfono. Entonces no se tomó ninguna decisión, estaba decidido a luchar, y solo hace 3 días se quedó claro que no funcionaría. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse de algo así? Si se va a casa pasado mañana se curará más rápido, tiene un visado para Estados Unidos, estará listo incluso para sustituir en algún combate si es necesario, pero no antes de abril, ahora lo principal es recuperarse. Regresa en julio de 2020 contra Mike Grungy. El primer asalto de Loeb sería casi sometido, luego la pelea sería bastante pareja y ganaría por decisión unánime. Yeah, he's blinking that eye. Nice back kick there from change there to get that takedown. But Evloev doesn't take him down and controlled, and not anymore. And she could win the fight. That's true. It could be. All right, that's the end of the contest. We will see the judges' score. Vuelve en enero de 2021 contra Link Lindsay. El primer asalto de Loeb casi sería sometido de nuevo, pero resistiría y ganaría por una apretada decisión dividida. That's tight. That is really tight. This is Nick Lenz's move. Guillotine got very tight. Switched it over into a mounted guillotine. These shots from Evloev. And this guy's just flashed. Nice takedown again here from Lenz, looking for that. Evloev gets sniped outside of those having it. 28, Evloev. And also Retornan junto contra Jack Mendown. Mobzar usaría su lucha para dominar casi toda la pelea y ganar por decisión unánime. Тут же задушить, и, кстати, вот Хаким перестал скидывать. Снова очень легкий тейкдаун на станице. Пока не получается, хотя и недолго защищал. Mobzar Evloev побеждает. Después sería programado para pelear contra Ilia Topuria, pero Loeb le daría COVID y se cancelaría la pelea, así que regresaría en junio contra Dan Ige. La pelea sería bastante competitiva, pero Loeb sería superior con su lucha. Después Loeb hablaría de su altercado con Topuria. Han pasado 2 años y medio y ahora estás en conflicto con Ilia Topuria, el Even 0, que se suponía que iba a ser tu oponente en la UFC. ¿Tienes ahora también experiencia al respecto o vas a volar a España para hablar con él? No hay Chehen, me crucé con él, fuimos respetuosos, me escribió en el directo sin ninguna negatividad. He oído la teoría de que algunos boxeadores estarían dispuestos a aguantar el trash talk y a no ser verbalmente abusivos antes de una pelea, pero es muy difícil porque todo el mundo a tu alrededor empieza a decirte: ¿por qué solo le das de boquilla? Una cita textual de mi interlocutor:
Puede que ni los padres de tu mujer te entiendan si no respondes a los insultos. Los mensajes se escriben mucho, ni siquiera tengo tiempo para ir a ningún sitio, solo escribo mensajes en Instagram, WhatsApp, en todas partes. Es una distracción, ya estoy enfadado con esta persona, estoy dispuesto a destrozarlo en el ring, pero lo principal es ir ahí, y te lo está diciendo constantemente, recordándotelo. Sí, es necesario hacerlo para promocionarse, pero si una persona no sobrepasa sus límites... ¿Elías Topuria se extralimitó? No hizo daño ni a mi familia ni a mi nación, no ocurrió, simplemente no lo entendí, me dio coronavirus, no pude levantarme de la cama durante una semana y él voló a California, empezó a decir ¿dónde está? Me llamó cobarde, empezó a decir si dos hombres se ponían de acuerdo para luchar donde yo crecí era costumbre acudir al lugar asignado, algo así, es estúpido, está escuchando y me da vergüenza, vergüenza española. Es de España. Por cierto, no se puede ser tan estúpido como para pensar que interrumpir una batalla por un virus que está matando a la gente no es razón suficiente. Ridículo que él mismo no pudiera hacer el peso después de un par de días, a pesar de que el tipo salió con él con poca antelación. Entonces él mismo también puede ser llamado cobarde. Dice que ni siquiera intentaste hacerte la segunda prueba. Hay veces que das positivo, pero te sientes bien. A mí me pasó después del pesaje previo a mi combate con Nate Raven. Estaba seguro de que la segunda prueba daría positivo y me preocupé mucho, a pesar de que en aquel momento me sentía en plena forma. Pero aquí me siento en una condición en la que ni siquiera llegaría al peso porque no podría entrenar. Después de mi enfermedad vine al gimnasio, hice un entrenamiento y al día siguiente me sentí mal. Solo porque di la carga, en ese momento temí incluso por mi corazón. Decidí aguantar ese momento, recuperarme y puedo decir que ha pasado un mes y todavía no me he recuperado con normalidad. El día antes de la entrevista me examinaron en la clínica y solo allí me dijeron que podía empezar a prepararme para este combate, que todo estaba bien. Dijiste que después del coronavirus intentaste ponerte a prueba con un complejo de resistencia y que estabas muy cansado. ¿Qué tipo de complejo? Cuando quiero ponerme a prueba siempre hago este complejo. En un minuto debes hacer 5 dominadas, 10 flexiones en las barras, 10 saltos en las barras de 40 y 45 centímetros. Y cuando saltas haces una caída de piernas. Y después del salto con 10 lanzamientos haces 5 preses de pecho con barra desde el suelo y con levantación por encima de la cabeza. La barra pesa 40 kilos, estos 4 ejercicios deben hacerse en un minuto. Hay 10 círculos en un minuto, 30 de descanso entre ellos, son 15 minutos de descanso, pero es un tiempo más que suficiente para ti. Siempre me han gustado los sets de CrossFit, correr largas distancias, nadar en la piscina, no lo hago rápido, pero sí largo y un buen ritmo. Si estoy en forma es difícil que me quede sin aliento en 3 asaltos. Regresa en mayo de 2023 contra Diego López, quien entró en corto aviso para reemplazar a Bryce Mitchell. El primer asalto López sorprendería a Loeb lastimándolo, incluso casi sometiéndolo. El segundo asalto de Loeb usaría su lucha para dominarle el round. Диего Лопес, заход в борьбу по 2 ноги. Да, конечно же, провести тейкдаун здесь можно. Спокойно начинает работать Мавсар, переводит с корпуса на голову. El tercero Loeb dominaría hasta que López casi lo somete con una americana y al final casi lo vuelve a someter con una palanca de pierna, pero Loeb resistiría y ganaría por decisión unánime. В защите Мавсар Евлоев тянет руку на болевой кувырок. Да, пытается выйти на рычаг колена, это может быть опасно. Да. Не получилось. Movsar Loeb volverá este 20 de enero contra el número 3 de la división, Ardon Hallen, para vencerlo y obtener su oportunidad por el cinturón contra el campeón Alexander Volkanovski o Ilia Topuria.